Seguimos en esta conversación con Javier Cifuentes, presidente nacional. Javier, bueno, vamos ya entrando a lo medular de lo que fue la asamblea y qué fue lo que se conversó, qué fue las conclusiones de este encuentro. Mira, nosotros tuvimos unos 4 o 5 días de oración. Nos acompañó el equipo SDAC, Ejercicios Espirituales para el Discernimiento Apostólico Comunitario. Y esto eran 3 personas, uno de ellos religioso, y los otros 2 laicos, nos ayudaron a, de alguna manera, ir teniendo bloques de oración, compartir oración personal, compartir en la comunidad y también compartir con las 200 personas de la asamblea. Entonces, lo que nosotros hicimos fue de mucha oración y examinar y agradecer tanto bien recibido en estos 50 años y preguntarnos cuáles eran los regalos de la CBX en el mundo, en la iglesia. Y hay tres verbos, por así decirlo, que son la gran conclusión de la asamblea, que son los llamados que la asamblea dijo, bueno, nos sentimos llamados a profundizar, profundizar en la espiritualidad ignaciana, en nuestra experiencia cristiana de fe. La segunda es compartir la herramienta ignaciana, los ejercicios espirituales con personas que no lo conozcan. Y una tercera, ligado justamente a alguno de los grandes desafíos de toda la iglesia, pero lo que comentaba antes de la iglesia latinoamericana y del Papa Francisco es de ir en salida. Cómo ser discípulos misioneros que pueden salir al encuentro de otros para tender puentes, para ser misericordiosos y para construir efectivamente el reino de Dios. Esos son los 3 verbos a los cuales la CBX siente llamado profundizar, compartir ir en salida. Sí. ¿Y de ahí cómo se aterriza todo esto? Porque son distintas visiones, cómo se vio en los distintos países, por ejemplo. Sí. Es la verdad es que es desafío de cada país ir aterrizando esas llamadas. Yo diría que yo quedé muy tranquilo y confirmando que la misión de la CBX de Chile está justamente en ese carril, en ir compartiendo, en ir profundizando y en ir en salida. La verdad es que no hubo una conversación sobre cómo vamos a llevar a cabo esta llamada, sino que ya ponernos de acuerdo. En esto fue lo... Sí, pero según el caso, si recordamos cuáles eran los objetivos de la otra asamblea, que dio, diríamos, pistas para seguir en alguno de estos ambientes. ¿Qué pasa con la continuidad de eso? ¿Hay continuidad? ¿No hay continuidad? Sí, las fronteras nunca estuvieron en discusión. Las fronteras siempre se supo que eran fronteras que iban a seguir acompañando el quehacer sebequiano, y también yo diría que no fue explícito, pero sí estuvo presente cómo ir de nuevo profundizando en el carisma propiamente sebequiano, que tiene especificidades tan distintas en Chile, en Hong Kong,
en Benín, en Lituania. Entonces, de alguna manera no pudimos llegar al detalle de eso, pero sí pudimos palpar la distinta, o sea, pedir como gracia la unidad en la diversidad. Nosotros tuvimos la visita del asistente eclesiástico mundial, claro, el padre Arturo Sosa, y él de alguna manera sirvió para poder encontrarnos como una gran comunidad mundial. Y yo creo que él también dio puntos muy interesantes sobre colaboración, sobre secularización, que la comunidad también percibió como puntos interesantes. Una pregunta antes de seguir con esto. Cuando hablamos de distintos países y todo, las situaciones probablemente sean distintas, ¿no? O sea, hay una situación como la nuestra, por ejemplo, acá en Chile, en la cual la Iglesia está en cuestionamiento, en crisis, en otros países, por ejemplo, fuera de Latinoamérica. Mira, te voy a poner el caso de Suecia, un caso era también muy divertido porque uno de los delegados suecos hablaba muy bien español, porque su madre es española, entonces de repente decían de Suecia hablando en español y hablaba muy rápido también, entonces lo que lo hacía muy entretenido. Él contaba que de hecho Suecia participó como una comunidad observadora, sí. O todavía no es oficialmente comunidad de la CBX. Los católicos en Suecia son el 1%. Si no me equivoco, 10.000 personas, si es que estoy sacando bien el cálculo, o 100.000, debe que era el 10% del 100, en fin. Y él veía con mucha esperanza decir, el momento de crecer, decía él, el momento de llevar la buena nueva a personas que no la conocen, etcétera. No recuerdo si era Suecia, pero también en otros países contaban que los ejercicios los están ofreciendo también para personas que son luteranas, por ejemplo. Okay. Y ha producido muy buena acogida y trabajo eso. Entonces, hay una diversidad en otras partes. La CBX está muy asociada también a colegios. En algunas el trabajo con la juventud es bastante baja. Entonces yo creo que todos aprendemos de los trabajos que los otros realizan, y con mucho respeto, o sea, como tratando de ver, bueno, cuál es justamente los discernimientos que hay detrás de esos apostolados y de esas opciones a veces radicales que también toman comunidades, personas en la CBX. Y aterrizando a Chile. Con una iglesia en crisis, con toda una serie de cosas. Sí. ¿Qué pasa con...? Sí. ¿Cómo lo llevamos? A ver. Sí. Bueno, la asamblea fue un paréntesis también, porque los tres que participamos con Ismael y la Jesús veníamos muy cargados de lo que estaba pasando acá. Yo creo que seguimos de alguna manera así. Entonces la asamblea sirvió para conectarse en otro registro, en otro ambiente. La iglesia de la asamblea no era iglesia en crisis, era una iglesia que se quería, que veía la CBX en buen camino. Exactamente. Mira, pasando los 50 años. Sí, pues yo te diría, de hecho en un momento se tocó el tema de Chile, porque participó con nosotros un biógrafo del Papa que mencionó la carta que envió al pueblo de Dios que peregrina en Chile, y también algunos puntos de la carta del Papa a los obispos. Entonces se mencionó mucho este tema de estar encerrados en los cómodos palacios de invierno.
Y yo creo que eso es un llamado de atención para la iglesia chilena, pero para la CBX también. O sea, yo creo que tenemos varias preguntas en torno a la urgencia apostólica que la CBX tiene hoy. Y lo que sí, para pensar en lo positivo, lo positivo, primero la CBX como un movimiento de laicos es una ventana, una puerta de futuro. O sea, yo creo que los laicos tenemos mucho que seguir aportando en las decisiones eclesiales, etc. Y pareciera ser que el futuro viene muy de la mano de los laicos. Mientras más formados estemos, mientras más honestos con nuestras vocaciones seamos, es bueno. Y otro punto de la CBX en Chile, diría, son la cantidad de jóvenes que tenemos. Claro, uno puede omnibularse con los números, pero de todas maneras, si uno ve que todavía hay jóvenes que están interesados en tener un camino cristiano, con todas las vicisitudes que significa, eso da esperanza. Entonces, yo veo en la CBX con muchas cosas que tenemos que mejorar, que perfeccionar. De hecho, dentro de algunas cosas que queremos hacer como CEN es tener un protocolo de prevención y de seguimiento en caso de que haya algún abuso. Entonces, como CBX tenemos dentro de nosotros elementos que pueden servir para una nueva etapa eclesial a nivel nacional. Pero viéndolo todavía más allá, ¿cómo ves tú una CBX en el medio de esto que está ocurriendo, con los cambios que tienen que venir de alguna manera en la iglesia? No se puede seguir así, porque las cosas van a seguir mostrándose el lado feo, diríamos, y cómo contrarrestar justamente con las muchas cosas buenas que tiene la iglesia y que tenemos los CBXianos. Sí. Mira, a nivel nacional, la CBX no hemos tenido una incidencia quizá en medios o en temas públicos. Lo que sí es también que Punta Arenas, por ejemplo, le respondió al Papa Francisco, sí, en la carta que envió. También la comunidad de Osorno ha podido también discutir y ha dado libertad para aquellas personas que se sientan comprometidas con pertenecer a cierta agrupación en contra o a favor en este caso de Barro. Sí, claro, pero incluso lo que cuentan en la comunidad de Osorno es que ellos quisieron decir, mira, existe libertad para decir, yo no voy a jugar con esto, yo en esto sabes que no quiero meterme, etc. Y efectivamente, nosotros a nivel nacional estamos preguntándonos qué manera como CBX, de qué manera podemos también aportar en la crisis en la que estamos, donde hay harta confusión, harta desorientación. Vamos a seguir posteriormente conversando nuevamente con Javier, porque hay mucho que conversar sobre esta asamblea también y cómo aterrizamos acá en Chile. Gracias.